Adicionalmente conmigo se encuentra Andrés. Andrés dictará la segunda parte y nos acompañará con su conocimiento en la segunda parte de la clase. El día de hoy vamos a tratar dos temas. Entre ellos va a ser, como orden del día, tenemos un primer tema de manejo de cuartos fríos general y tenemos otro tema de maduración, sistemas de maduración y bueno, algo que ya Andrés les comentará. No sé, Andrés, si quieres de una vez presentarte ante el grupo o esperamos al segundo bloque. No, pues aprovecho, María, para presentarme. Bueno, mi nombre es Andrés Duque, soy ingeniero químico en la Universidad Pontificia Bolivariana y muchas gracias por esta invitación a este diplomado y sobre todo hablarles un poco del tema de maduración. Adelante, entonces, comencemos, María, Claro que sí. tu tema, ¿vale? Gracias. Perfecto. Bueno, no, mejor les comparto. Perfecto, ahí están viendo ya, como les comentaba, el orden del día y los dos temas que vamos a ver en el día de hoy. Nuevamente reiterarles como en las clases anteriores que han tenido. Cualquier duda se puede, pues por lo menos no me pueden interrumpir a mí, no tengo ningún problema. La idea es que no queden con ninguna duda respecto al tema que se esté exponiendo. E igualmente, si tienen alguna duda referente a refrigeración o cualquier cosa del diplomado en general que se tenga y de pronto no haya quedado muy clara, si de pronto yo no tengo la respuesta, con muchísimo gusto podré buscar información referente para darles una respuesta y enviarles documentación en caso de que así se requiera. Entonces, bueno, comenzando con el tema de manejo de cuartos fríos, hay varios temas y varias temáticas que vamos a tratar. Entre esas, vamos a tratar los criterios administrativos, operativos y de control en cuartos fríos. Entonces, es muy importante que toda esta temática se tenga en cuenta y que los criterios administrativos, operativos y de control sean la base fundamental para poder determinar y poder manejar como tal los cuartos fríos de forma que sea una operación exitosa, generándole tanto a la empresa en el caso en que sean ustedes mismos quienes trabajen o laboren dentro de las compañías que tengan cuartos fríos, como en el caso de diseñadores, contratistas, etc., cómo se debe asesorar a un cliente para que este manejo administrativo, operativo y de control sea exitoso. Entonces, bueno, tenemos como criterios administrativos, operativos y de control, los podemos definir y nos podemos basar en 8 pilares fundamentales, donde tenemos como primer objetivo tener, o como primer pilar, tener objetivos definidos de cada uno de los cuartos fríos que tenemos dentro de la red. Es decir, cada uno de los cuartos que yo tengo, cuál es su objetivo principal, y esto es importante que todo el personal lo conozca. Es decir, no basta solamente con que el jefe de piso o el jefe de planta o el jefe de mantenimiento conozca el objetivo de cada uno de los cuartos, sino que este objetivo debe ser realzado y debe ser de conocimiento de todo el personal que esté involucrado, desde las personas que realizan el mantenimiento hasta las personas o los operarios o los operativos por ejemplo, montacargas o los operativos, por ejemplo, que están en la parte de proceso. Es muy importante que toda la cadena y todo el personal que está involucrado dentro de los cuartos fríos conozca esto. Como segundo punto, basados en el primero, tenemos el personal encargado. Es muy importante que cada una de las zonas o cada uno de los recintos refrigerados que tenemos dentro de la red tenga o un personal encargado o sepamos cuáles son las personas involucradas dentro de este proceso. Es decir, si estamos hablando de un cuarto de procesos, quién es el encargado de en esa parte del proceso, quién es el líder, a quién se debe acudir y cómo se deben realizar las operaciones para que sean de forma exitosa. Un momento, por favor.
Bueno, como punto número 3, tenemos responsabilidades de este personal, es decir, desde qué punto reciben y hasta qué punto van las responsabilidades del personal encargado de cada una de las zonas. Es muy importante que esto quede claro, definido y sea de conocimiento de todo el personal. Como punto número 4, tenemos la trazabilidad de los costos que tienen que ver o los costos asociados a las zonas de refrigeración y a su vez pues del costo que obviamente implicará verse afectado dentro del producto. Como punto número 5 tenemos la planificación, es decir, la planificación de cómo se va a realizar el proceso, cuál va a ser, cuáles son las órdenes de producción asociadas, estas cómo se dividen dentro de mi red de refrigeración y a su vez mi red de refrigeración, cómo tiene que responder a cada una de estas. Tenemos como punto número 6 el mantenimiento de los equipos, el cómo se debe hacer, cómo se debe hacer la planificación del mantenimiento, cuáles son las tareas asociadas a este. Y como punto número 7, que está asociado al punto número 6 de mantenimiento, tenemos alertas, registro y control. Estas alertas, registro y control tienen y están relacionadas con tres pilares fundamentales dentro de toda la cadena de frío de los alimentos sí, de los alimentos como tal dentro que tienen que ver con refrigeración, que es producción, calidad y mantenimiento. Esta variable y este pilar número 7 abarca esas tres áreas que tiene la compañía para poder liderar todos los procesos y es muy importante que estas alertas queden definidas, sean específicas, se puedan registrar para posteriormente controlarlas y de esta forma disminuirlas. Y como punto número 8 tenemos la trazabilidad del producto, es decir, cómo entra mi producto a la red de refrigeración, cómo avanza y finalmente cómo va a terminar llegando a cliente final o si no podemos llegar a tener el control del cliente final, pues por lo menos saber cómo salió de nuestras instalaciones y durante todo el proceso cómo se comportó, cómo entró un preenfriado, cómo entró un duchado, cómo entró a un túnel de congelación y cómo salió, cómo entró al cuarto de almacenamiento final y en el muelle de despacho, cómo finalmente salió. Ahora tenemos entonces, basándonos en lo anterior y basándonos en estos pilares principales, también tenemos unas variables principales que nosotros tenemos que tener en cuenta y que todo el personal debe tener en cuenta para tener un correcto manejo de cuartos fríos y para poder tener un control exitoso del proceso de refrigeración y de toda la red. Hay muchas variables, obviamente, que se han mencionado anteriormente que tienen que ver con el área sobre todo de mantenimiento, estamos hablando de presiones, estamos hablando de mediciones de sobrecalentamiento, de subenfriamiento, de variables un poquito más técnicas que no van tan relacionadas al manejo como tal del cuarto frío, van relacionadas al control del cuarto frío desde el área de mantenimiento, pero la idea de tener estas dos variables principales expuestas aquí es que son dos variables que todo el personal debería conocer, entender y sobre todo poder entender, valga la redundancia, la importancia de estas dos variables dentro de la red de refrigeración. Entonces tenemos la humedad, que en un ciclo pasado conmigo vieron varios temas de humedad, vimos varios temas de merma y la importancia, donde básicamente, como les comenté en esa sesión, la humedad es la cantidad de humedad que contiene el aire sobre la cantidad máxima que pudiera contener y tenemos la temperatura. Estas dos variables son muy importantes y se tienen siempre que entender para el manejo del cuarto frío. Es decir, en manos de las personas encargadas del piso o el jefe de producción o incluso el gerente, está que todas las personas de la compañía, desde nivel operativo, desde limpieza hasta gerencia, presidencia y junta directiva, entiendan la importancia de estas dos variables. ¿Para qué? Para poder entender cuando se salen de control qué pasa, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son los posibles daños que puede tener el sistema y cómo mejorarlos a través del conocimiento de estas dos variables.
Entonces tenemos la humedad y temperatura deben ser exactas para garantizar que los elementos se mantengan en condiciones adecuadas y se elimine la condensación. Ahorita vamos a ver un poquito de ejemplos donde se puede observar cómo funcionan estas variables y cuáles son las posibles causas a los problemas más comunes que vemos dentro de los cuartos. Bueno, tenemos como un segundo bloque. En este primer bloque que les acabo de explicar, era un conteo general de cuáles son todas las variables que se deben tener en cuenta, administrativas y de control y de trazabilidad, que involucran estas tres áreas principales que tienen que ver con el ciclo de refrigeración dentro de cualquier compañía, con esta red frigorífica que tenemos para cualquier sistema. Y en este segundo bloque vamos a ver los parámetros críticos de operación y causas a problemas más comunes. Entonces, bueno, tenemos el bloqueo del evaporador. Este es un problema muy común dentro de cuartos de refrigeración. Esto se puede dar y lo hemos visto tanto en cuartos de media temperatura como en cuartos de baja temperatura, es decir, lo hemos visto en refrigeración y en congelación. ¿Por qué? Porque obviamente depende de varias características como la temperatura de evaporación del refrigerante, del evaporador como tal, y depende de muchos factores, por lo cual se puede ver reflejado en cuartos, como les digo, de media temperatura o en cuartos de baja temperatura. Tenemos aquí varias causas que son, por ejemplo, la infiltración, el mal almacenamiento de producto, la obstrucción de los desagües, el mal sobrecalentamiento y problemas de deshielo. Por ejemplo, la infiltración, si un cuarto o un cuarto frío o un evaporador se encuentra mal ubicado respecto a la red o respecto a las puertas, en este caso, si el evaporador se encuentra mal ubicado respecto a las puertas de ingreso, va a generar, por ejemplo, que la infiltración sea mucho más grave para la succión del evaporador o puede llegar a succionar tanto aire muy frío en caso de que esté muy cercano a un cuarto de congelación, o va, digamos que a succionar aire muy caliente en caso de que esté de espaldas a una puerta y que esta puerta no esté hacia un espacio refrigerado. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. También en caso de que tengamos de por sí o tengamos antecámaras, pero igual la apertura de puertas sea exagerada, sea demasiados minutos por hora, sea algo para lo cual no está diseñado el cuarto, lo cual obviamente implicaría una infiltración mayor y por lo tanto un posible bloqueo del evaporador. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que cuando nosotros veamos en sitio un bloqueo de un evaporador, tengamos en cuenta como punto número 1 podría ser la infiltración. Como punto número 2, el mal almacenamiento del producto. Más adelante vamos a ver unas imágenes donde se evidencia cómo el mal almacenamiento del producto puede generar problemas muy graves dentro del cuarto frío, problemas de funcionamiento, problemas de control, problemas de trazabilidad, de calidad y pues lo que quiere decir muchos problemas dentro de la producción y muchos problemas obviamente para la compañía. Es decir, este mal almacenamiento de producto puede ser que se almacenó por encima del cono de aire del evaporador. Ahorita más adelante también lo vamos a ver. Puede ser que se almacenó detrás del evaporador, es decir, en la succión del evaporador y no permite la correcta succión. Quiere decir que también se almacenó muchísimo más producto del que se pudiera haber almacenado en ese cuarto. Un producto absolutamente diferente al que se pudo haber almacenado. Muchos factores. Tenemos también la obstrucción de desagües. Esto quiere decir que el desagüe de pronto se congela. Esta congelación del desagüe hace que el agua del deshielo no pueda ser evacuada y por lo tanto, si no es evacuada, el evaporador y el serpentín del evaporador se puede congelar. Tenemos el mal sobrecalentamiento y problemas de deshielo. Es decir, los problemas de deshielo es o porque no está deshielando la cantidad de veces que debería deshielar cada ciertos ciclos o porque no está deshielando la cantidad de tiempo que debería deshielar para poder
evacuar todo lo que el deshielo hace, que es el hielo. Tenemos, aquí, tenemos condensación en cuartos por infiltración. Esto es un cuarto de congelación y como les estaba mencionando anteriormente, debido a la infiltración se pueden generar estalactitas en el techo, inclusive también se pueden generar en paredes y esto pues obviamente puede generar que nos genere un problema de calidad muy grande el cuarto, ya que estas gotas, estas estalactitas pueden caer en el producto, generándonos problemas de calidad y generándonos problemas de funcionamiento muy grandes. Es muy importante mantener siempre cerradas las puertas del cuarto. Para esto existen ya en el mercado varias estrategias que pueden hacer que el personal tenga la conciencia de mantener las puertas cerradas. Y en varias estrategias estoy hablando desde puertas automáticas que cuando no detectan que pasa personal o maquinaria se cierran, o puertas automáticas que cierran después de X segundos, o alarmas sonoras o alarmas visuales que generan que la puerta sí o sí se pueda mantener cerrada. Estas últimas dos, las primeras dos estrategias que les menciono, son más costosas en tema de inversión y las otras dos son más económicas y pues pueden generar obviamente un poquito de indisposición en el personal. Es decir, muchas veces el personal, si se le coloca una alarma sonora, van y la desconectan o puede generar como sí, molestias dentro del personal. Sin embargo, es una estrategia que se utiliza mucho y que es muy efectiva. Aquí podemos ver cuál es la importancia de la correcta ubicación del producto dentro de un cuarto. Aquí podemos ver dos cuartos donde el producto está mal ubicado, como les mencionaba, está, por ejemplo, en la succión del evaporador. Esto hace que sí o sí se nos pueda llegar a generar o exista un riesgo muy alto de congelación en el evaporador, como se puede ver en la imagen número 2. Y aparte, no solamente la congelación del evaporador, sino también el riesgo que tenemos de, por la mala ubicación del producto, tener deficiencias en el proceso de refrigeración. Es decir, no me va a refrigerar en el mismo tiempo, no me va a congelar en el mismo tiempo, no voy a tener la misma distribución, una correcta distribución de aire. Por lo tanto, es probable que un producto se me refrigere y otro no, o que un producto se me congele y otro no. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en la imagen número 1, seguramente el producto que vemos en la parte izquierda completamente, es muy probable que no se congele o no se refrigere a la misma tasa que el producto que está inmediatamente al frente del evaporador. A pesar de que ambos productos están mal ubicados, me puede generar no solamente congelación en el evaporador, sino muchísimos otros problemas que están relacionados con la calidad del producto. Aquí vemos un ejemplo de correcta ubicación del producto teniendo en cuenta estantería. Aquí vemos cómo es muy importante tener espacios y tener el espacio adecuado entre el panel y la estantería. Eso es muy importante y por lo menos en Colombia, sé que hay personas que nos acompañan de otros países, pero por lo menos en Colombia la normativa, las normativas me exigen que en la estantería o en cualquier tipo de almacenamiento que yo vaya a tener, tenga por lo menos la oportunidad de pasar equipos de limpieza a través de, en este caso, la estantería para poder realizar la limpieza. Entonces es muy importante este espacio. Por recomendaciones es entre 50 y 75 centímetros a las paredes o media cañas. Y es muy importante que se tenga en cuenta para todo lo que les digo. Es para la correcta ubicación y para la distribución del aire. Respecto a la estantería se tienen ventajas y es frente al manejo de cuartos fríos y frente a la correcta ubicación del producto, y es que es difícil teniendo una estantería correctamente ubicada, que el producto se ubique mal. Es decir, si la estantería se ubica de forma correcta de la salida de ventiladores hacia el frente, entonces vamos a asegurar siempre que yo tenga producto dentro del cuarto que va a estar bien ubicado, o en su mayoría de veces. Obviamente hay momentos donde
el personal debe colocar producto o porque no tienen espacio o por algún otro motivo en los corredores. Esto no se debería hacer idealmente. En Colombia la realidad es que se hace en muchas ocasiones por falta de espacio o por paros camioneros o porque no llegaron los camiones a los cuales iban a despachar y no se pueden quedar con eso por fuera. Entonces, a veces se almacenan los corredores. Eso es importante que se tenga en cuenta y que en caso de que sea así, siempre se tenga en cuenta desde el diseño y desde el manejo del cuarto frío, cómo se va a manejar y cómo se debería hacer de la forma más correcta posible con los recursos que se tienen. Luego tenemos entonces en antecámaras y muelles, es muy importante tener en cuenta la ubicación de los evaporadores para un correcto manejo. Es muy importante tener en cuenta que el muelle únicamente se debe abrir una vez ya el camión esté listo para ser cargado. Por ningún motivo se deben abrir las puertas y esperar 5, 10, 15, 20 minutos a ver si el camión llega. No se deben abrir las puertas por ningún motivo diferente al cargue de los camiones. E idealmente, en condiciones ideales, ojalá el camión se pudiera cargar abriendo las puertas dentro de la cámara. En este ejemplo y en esta foto que vemos, el camión tiene la posibilidad de abrir las puertas dentro de la cámara refrigerada. Estas son las condiciones ideales que se deberían buscar en todos los proyectos y siempre abrir las puertas únicamente para un motivo de cargue, no para que entre el personal, no para que salga, para ningún otro motivo. La ubicación de los evaporadores es demasiado importante y también es importante tener en cuenta dentro de los diseños y dentro de la operación si es necesario, como lo vemos en esta imagen, una zona de acondicionamiento o una zona de precarga, es decir, si se necesita una zona para poder rotular de pronto el producto, para poder hacerle el chequeo final antes de cargarlo, o porque en ese momento por balanceos de línea ya tengo los cuartos llenos, entonces en el instante en que voy a descargar ya tengo, por ejemplo, en este espacio que se ve en la izquierda, ya tengo mi contenedor, por ejemplo, o mis pallets listos para ser cargados, o si se va a hacer un picking final antes de despacho. Es muy importante que esto se tenga en cuenta tanto en el diseño como en la operación, es decir, cómo se va a hacer y cómo se debería hacer para que el manejo del cuarto sea el adecuado y, como les decía en las primeras diapositivas, de forma que se realice con un control, con una trazabilidad y con un objetivo específico, siempre con responsables de por medio. Tenemos aquí el análisis de una antecámara. Creo que este ejemplo ya lo habían visto anteriormente. Sin embargo, no está de más repetirlo porque esto es un claro ejemplo de un correcto manejo de cuartos fríos desde el diseño y de cómo se debería pensar desde el diseño el correcto manejo de un cuarto frío. Entonces tenemos en la parte izquierda un cuarto con cuatro cuartos que tienen una antecámara a 8 grados centígrados y en la parte derecha los mismos 4 cuartos, pero con antecámara a temperatura ambiente. Tenemos que, en el caso de ahorro de energía por tener antecámara, en Bogotá nos estaríamos ahorrando un 15.3% y en Barranquilla un 14%. Esto es muy importante y siempre se debe tener en cuenta, no solamente en el diseño, es muy importante desde el diseño poderlo dimensionar, sino también desde el manejo del cuarto, que se tengan claras estas diferencias y estos ahorros potenciales que se tienen dentro de los cuartos fríos, por ejemplo, ya existentes, hacia dónde podrían ir y cómo se podrían manejar las inversiones de forma que realmente se generen ahorros. Bueno, aquí tenemos, también es muy importante tener en cuenta el flujo de aire, como les mencionaba anteriormente, y de esto depende la correcta ubicación. En este caso tenemos un ejemplo de estantería, donde tenemos en la parte superior un cono de aire correcto, donde todo el cono de aire pasa por encima de los productos y finalmente llega a la pared del fondo prácticamente completo, dejando un espacio entre la parte de abajo del evaporador y el último pallet suficiente para el desarrollo del desagüe, suficiente para el mantenimiento que se debería hacer, no solamente al desagüe, sino a la estantería, al evaporador, mientras que en la parte de abajo vemos un
mal almacenamiento o un mal diseño de estantería dentro del cuarto frío, les falta altura y aquí podemos ver que no hay espacio para el desarrollo del desagüe y el cono de aire frío me está dando directamente en el palet de la segunda línea y en los palets de la última línea, generando así una mala distribución de aire y no tenemos una correcta distribución, generando una transferencia de calor entre el producto y el aire, que no es la más óptima ni la que se busca dentro de un cuarto y mucho más con estantería. Tenemos entonces aquí el funcionamiento de puertas es muy importante, es demasiado importante entender que las puertas son el sello del cuarto frío, son lo que finalmente genera ese sello perfecto que buscamos dentro de un cuarto frío y que me hace obviamente me da una posibilidad o de buen manejo o me da la posibilidad de infiltraciones muy grandes, de daños estructurales en el cuarto frío y en la bodega, me da o me sirve muy bien o si la utilizo mal va a ser un dolor de cabeza. Aquí podemos ver un ejemplo de un cuarto, de una puerta, perdón, la cual se maltrató mucho, en la cual no utilizaron de la forma correcta, cerraban, por ejemplo, las puertas no directamente de la manija, sino desde los empaques. ¿Y esto qué genera? Que la puerta finalmente se desgaste a tal punto que se comienza a generar infiltraciones y vemos en la parte izquierda en el marco de la puerta se ve una luz y esto es porque ya el riel de la parte de afuera no está encajando perfectamente, el sello y el empaque ya no están encajando y esto me genera todo este marco de hielo que vemos que es producto de infiltración. Esto no solamente me genera problemas en la puerta y de hielo, sino que también me genera muchísimo más consumo de energía y me puede llegar a generar, como les decíamos anteriormente, otro problema adicional que es el bloqueo del evaporador por infiltración. Entonces, son muchos problemas asociados al mal manejo de una puerta que se tiene que tener muy en cuenta. También existen estrategias para poder disminuir esto, que son sensores, como les decía, puertas automáticas es lo que en el mercado elimina prácticamente en un 100% el uso manual de las puertas y el posible daño como tal de estas. Obviamente estas puertas automáticas tienen un costo muy superior a una puerta manual. Sin embargo, cuando uno mira estos problemas y mira de pronto la magnitud de los proyectos a los que se pueden estar enfrentando ustedes, puede que sea una buena estrategia proponerlo o una buena estrategia tenerlo en cuenta para revisarlo. Asimismo, si de pronto en las compañías donde trabajan existen proyectos de reestructuración o proyectos nuevos en donde se vayan a manejar, en donde se vayan a cambiar puertas o se vayan a tener nuevos espacios, no está de más que lo revisen, que revisen el mercado qué puertas automáticas existen, los tamaños de estas, los precios y las temperaturas de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos tenido en algunas ocasiones problemas con puertas, por ejemplo, rápidas, que las colocan entre una antecámara a 8 grados y cuartos de congelación a -20. Y cuando esto sucede, de pronto la puerta no tenía la especificación, la puerta rápida no tenía la especificación para estar entre esas dos temperaturas y se congela la lona, por más que sea automática, también hay que determinar muy bien qué tipo de puerta es la que se debería utilizar en X o Y cuarto frío. Entonces eso es muy importante y cómo va a ser su funcionamiento. Y ahorita más adelante vamos a ver también qué parámetros de mantenimiento entran para el mantenimiento de las puertas. Tenemos también dentro de esto el correcto uso de los desagües o el correcto diseño de desagües o bueno, sí, o cómo se deberían tener los desagües para evitar problemas. Siempre es muy importante evitar golpear los desagües, siempre que se tengan, y esto, en esto soy muy clara, y es siempre que en algún momento algún personal golpeé un desagüe, golpeé un equipo, golpeé una puerta, golpeé un panel, siempre lo primero que se debe hacer es reportarlo. ¿Por qué? Porque al reportarlo yo genero de pronto, o sí, al reportarlo yo genero que no se vaya a,
que no vaya a ocurrir un problema más grande o que se pueda solucionar a tiempo algo que más adelante puede llegar a ser mucho más traumático. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver en el tema de paneles en la diapositiva que sigue, es muy importante tener en cuenta siempre reportarlo, ojalá evitar los golpes tanto a los desagües como a las puertas, como a los paneles, pero puede ocurrir. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, generar estrategias y generar mecanismos y canales para que el personal pueda evidenciar golpes a las puertas, generar formatos donde se puedan generar una trazabilidad de golpes a puertas, golpes a desagües, golpes a los paneles, generar una trazabilidad de en dónde está ocurriendo, si es reiterativo el lugar en donde está ocurriendo, revisar si es que hace falta más espacio en el corredor, si se puede corregir, si no se puede corregir, entonces qué refuerzos se tendrían que poner, por qué está ocurriendo, si es por el equipo, si es porque el personal no está capacitado y poder generar ese mecanismo y ese canal de comunicación o entre la operación y entre la administración para que se eviten problemas más adelante, estructurales, problemas de inocuidad alimentaria, problemas bueno, por ejemplo, aquí si existe un golpe a un desagüe y empieza a gotear agua, se puede generar un accidente laboral. Entonces, generar esos mecanismos es muy importante. Tenemos entonces la ruptura en el panel, que era el punto que seguía, que les estaba comentando, donde es muy importante, ojalá, evitar golpear las paredes de los cuartos fríos. Creo que esto es importantísimo porque se puede evitar daños estructurales dentro de la bodega. Ojalá a nadie le haya tocado presenciar algún accidente debido a un golpe de un panel o una puerta o un equipo, pero, pero pues no es lo ideal. Obviamente para esto se necesita una cultura dentro de la organización grande, se necesita que todo el personal entienda la importancia y lo que cuesta el sistema de refrigeración y lo entiendan como un todo. Es muy importante que el personal entienda la importancia del sistema de refrigeración para el producto, para el trabajo de todos y siempre dar como ese canal de comunicación de, en caso de que ocurra, ojalá no ocurriera nunca, tener un canal de comunicación y una trazabilidad de dónde se están golpeando las cosas, por qué se están golpeando, cuál fue la posible causa de ese golpe, si es reiterativo en el mismo punto, revisar, como les decía ahorita, cuál es el objetivo de ese cuarto y si el golpe fue realizando el objetivo, es decir, por ejemplo, un cuarto de almacenamiento estaban entrando con la mercancía o es que estaban pasando una máquina sabiendo que por ahí no debería pasar una máquina o qué fue lo que pasó. Tener en cuenta cuál fue el responsable, que era lo que les explicaba ahorita, no el responsable por echar culpas de cuál es la responsabilidad, sino para poder saber cómo actuar en caso de que ocurra algo o cómo se debería proceder respecto a este daño y siempre teniendo en cuenta obviamente cuáles son los daños más graves. Por ejemplo, si se golpea el panel y se rompe la lámina que tiene, es muy importante entender que esta lámina no es en acero inoxidable, entonces puede generar problemas de inocuidad respecto al óxido que este puede generar. Adicionalmente, puede deteriorar la estabilidad del cuarto, puede generar humedad dentro del panel y por lo tanto la humedad dentro del panel también puede generar un foco de bacterias muy grande, puede generar que la transferencia de calor en caso de que sea digamos que un golpe demasiado grande puede generar que la transferencia de calor por transmisión o mi carga térmica por transmisión aumente tanto así que el cuarto ya no me esté enfriando bien. En este caso vemos un ejemplo muy pequeño, pero pueden existir golpes de todos los tamaños y ser muy conscientes de que los golpes pueden afectar la estabilidad del cuarto y por lo tanto puede llegar a ser un problema muy grave y puede llegar a ocurrir un desastre. Tenemos, continuando con el tema de los golpes en el evaporador. Existen algunos mecanismos en los cuales al evaporador le colocan una subestructura en la parte de abajo para evitar que se golpee con los pallets o evitar que el montacargas lo golpee. Esto es muy útil, no es muy costoso
porque es más costoso el arreglo del evaporador, entonces es algo que se puede siempre tener en cuenta, no esperar hasta que se golpeen los equipos o hasta que se golpee el panel para poner protecciones, eso es muy importante, las protecciones en el panel, en las puertas, en los equipos, es muy importante para mantener la vida útil como tal del cuarto frío, porque siempre nos han dicho que la vida útil de los equipos de refrigeración es muy alta y es muy alta, o sea, un buen sistema de refrigeración puede durar muchísimos años, pero esto tiene que ir acompañado del buen uso como tal del cuarto frío, de los paneles, de las puertas, de los equipos de refrigeración y tener una estrategia de buen uso quiere decir tener protecciones. Estas protecciones hay de todas las clases, tamaños, colores, precios. Sin embargo, existen muchas, por ejemplo, importadas muy buenas y que me van a generar la confianza y la confiabilidad del sistema en cuanto a los paneles, las puertas y los evaporadores, que es lo que comúnmente más se golpea. Tenemos también golpes en tubería y soportería. Aquí vemos dos ejemplos claros y vemos que, por ejemplo, los sistemas con refrigerante sintético normalmente fugan el 14% de su refrigerante al año. Esto es debido a microfugas que tiene el sistema y es un número que dentro de los estándares que se manejan es normal. Pero, sin embargo, es importante determinar de este 14% para arriba que es algo anormal. Por ejemplo, dentro de los cuartos o en la parte de arriba de los cuartos, mejor dicho, que es por donde normalmente va todo el tramado de tuberías, es muy importante que las personas que realizan mantenimiento reporten igualmente si se cayó algo encima de la tubería, si por el contrario se tropezaron en la tubería, alguien se cayó encima. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede generar fugas que no se van a ver a simple vista, como por ejemplo en la imagen que vemos en la parte de abajo, pues es una tubería que estaba aislada completamente. Es muy difícil de encontrar una fuga en sistemas de refrigeración muy grandes y se debería siempre tener el control de este 14% de refrigerante al año, de si se me está saliendo de los parámetros, de revisar bien las presiones. Estas son tareas de mantenimiento fijas que siempre se deben hacer y que más adelante las vamos a ver. Ay, bueno, aquí también es muy importante tener en cuenta el tema de la soportería. Una mala soportería puede generar vibraciones y estas generar ruptura en la tubería y obviamente generar una fuga muy grande. Aquí es muy importante tener en cuenta todo lo que ya les he mencionado de usar el cuarto de acuerdo para lo que se diseñó. Es decir, siempre un cuarto de refrigeración va a tener una carga térmica y esta carga térmica va a estar asociada siempre a una cantidad de producto, a una cantidad de personas, a una cantidad de infiltración y a una cantidad de transmisión. Si alguna de estas falla, y hablando de los cuartos de almacenamiento, si cambia la cantidad de producto o el tipo de producto o el tipo de empaque, hablando específicamente de cuartos de almacenamiento, pues no va a funcionar igual. Y es importante que se tenga claridad sobre eso y siempre se tenga la cultura de saber para qué cuartos, para qué están diseñados los cuartos, porque en muchas ocasiones hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar en proyectos en donde no, ese cuarto a mí me llega a menos 25 grados centígrados, hágale, métale a eso 10 toneladas de pollo, que eso llega a congelar. No, no es así. Entonces es muy importante que esto se tenga en cuenta y que se pueda manejar de una forma diplomática desde el principio de los proyectos o en el caso de las compañías donde ustedes trabajan, en caso de que ustedes consideren que existen cuartos que no están cumpliendo con los estándares para los cuales fueron diseñados, que se haga una revisión, que se haga una sustentación y que se busque una solución en conjunto para que todo el mundo quede tranquilo y que realmente el sistema de refrigeración no sufra y se pueda cumplir el objetivo final, que es el enfriar el producto o despachar el producto a X características en tanto tiempo. Aquí es muy importante en temas y en cuartos que se tiene estantería, utilizar la estiba que se debe usar para cada uno de los tipos de estantería que podemos tener. Y aquí vemos un ejemplo muy claro
de una estantería. Eso es una estantería tipo drive-in, en donde claramente no se utilizó una estiba correcta para el almacenamiento, y aquí podemos ver cómo se pandea la estiba, generando un problema gravísimo de seguridad y salud en el trabajo, lo cual puede llevar a un accidente fatal, que no ocurrió en este caso porque se cambiaron a tiempo las estivas dentro del sistema. Sin embargo, puede ocurrir, y ya conocemos varios casos donde ha ocurrido. Una mala estiva pues significa un mal almacenamiento y por lo tanto una posibilidad de accidente. Aquí lo vemos pues claramente. Aquí lo que se debió haber utilizado y lo que se está utilizando actualmente es una estiba reforzada. Aquí es importante no solamente que sea reforzado, no, sino también el calibre, en este caso de la madera que se utiliza, es demasiado importante para que no vaya a ocurrir esto que está ocurriendo en este caso. Bueno, tenemos el manejo de la iluminación dentro de los cuartos. Es un rubro que no es muy grande dentro de la factura como tal de energía que se consume y que se paga dentro del rubro de cuartos fríos, o dentro de la compañía. No es el rubro más grande el tema de la iluminación, sin embargo suma, y no es necesario tener las luces prendidas todo el tiempo. Existen varias estrategias que van desde la cultura empresarial hasta tener automatizadas las luces con movimiento o con temporizador, o que las luces se apagan todas en la noche en caso de que solamente se trabaje a un turno o dos. Y es muy importante que se tenga en cuenta siempre la iluminación, apagar la iluminación cuando se sale de los cuartos. Por último, en este bloque tenemos los implementos de seguridad. Estos implementos de seguridad son muy importantes para el correcto funcionamiento del personal dentro del cuarto frío, así como por fuera, es decir, el personal de mantenimiento, el personal de descargue, por ejemplo, de materia prima que no esté refrigerada. Cómo son estos implementos de seguridad para los visitantes, por ejemplo, qué se le entrega a los visitantes al ingresar a la planta, se está cumpliendo con la normativa que se exige dentro de cada uno de los países y dentro de cada uno de los sistemas de gestión de calidad que se implemente en la empresa en la cual se está trabajando o para la cual se va a comenzar a trabajar en un proyecto. Y esto es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un correcto uso de implementos de seguridad y de trabajo para una empresa. Esto es una planta de aguacate. Vemos que todas las personas tienen su ropa térmica. Esto es un espacio refrigerado aproximadamente entre 8 y 10 grados centígrados. Todas las personas tienen la indumentaria correcta para trabajar en este espacio, y a todos los visitantes que van a esta planta específica les entregan sus implementos de seguridad desechables para que una vez salgan, pues se puedan cambiar y quedan listos. Tenemos también el aseo general del sistema. Es muy importante que el aseo se realice de forma regular. Ahorita lo vamos a ver en el bloque de parámetros de mantenimiento, y que siempre se tenga en cuenta este aseo. Es decir, no solamente del cuarto, sino también de los condensadores, de las aspas de los condensadores, del serpentín, del evaporador, de las aspas del evaporador. ¿Qué implementos se están utilizando para limpiar los cuartos? Si estos implementos son avalados por calidad, o es cloro, o es algún otro implemento que no se pueda utilizar dentro de un cuarto frío que almacena alimentos. Es muy importante este tema porque muchas veces se piensa que entonces el cuarto está súper desinfectado, pero resulta que lo desinfectaron con un montón de cloro, y esto no se puede en la mayoría de regulaciones, por no decirlo en todas, debido a que si se almacenan alimentos no se podría limpiar con ciertos productos específicos porque pueden generar intoxicación en el producto. Entonces es muy importante que no se tenga en cuenta solamente que se debía hacer el aseo general del sistema,
sino que también se tiene que tener en cuenta con qué se va a realizar el aseo general del sistema, con qué periodicidad se va a realizar. Esta periodicidad depende del producto que se esté manejando. Si es un producto cárnico es diferente, si es un producto de la agroindustria es diferente, pero si es un producto de la agroindustria fresco es diferente, así es un producto de la agroindustria que es empacado y procesado. Si es un avícola que tiene ciertas características es diferente por normativa y por sistema de gestión de calidad. Entonces es muy importante que se tengan todos estos factores que les menciono anteriormente para poder tener finalmente un cuarto aseado en óptimas condiciones para recibir el producto o el personal que vaya a trabajar dentro de este y que siempre sea cumpliendo las normativas que se requieren específicamente. Tenemos como un bloque 3 los parámetros de mantenimiento y mi propuesta sería terminar este bloque, salir a un pequeño descanso de 15-20 minutos. Yo les propondría 15 minutos y continuar y ya una vez volvamos después de este bloque número 3 que les voy a dar, volvamos y ya comencemos con Andrés con la parte de maduración, que es un tema supremamente interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar con este bloque y miramos cómo vamos de tiempo. Entonces tenemos como bloque número 3 los parámetros de mantenimiento para un correcto funcionamiento de cuartos fríos. Y tenemos que la importancia del mantenimiento preventivo es muy importante que se tenga en cuenta porque disminuye el consumo de energía, incrementa la vida útil de los equipos, un ahorro por mantenimiento correctivo, porque si yo realizo un correcto mantenimiento preventivo de mi sistema, me voy a ahorrar muchos mantenimientos correctivos. Voy a aumentar la confiabilidad del sistema, voy a disminuir la probabilidad de falla y voy a evitar paros en la producción no programados. Debido a cómo estoy evitando mantenimientos correctivos, entonces a mí no me toca parar la producción o la producción no para obligatoriamente porque, es que se me quemó el compresor, es que falló la válvula, es que el filtro ya no dio, o no sé, cualquier cosa que pueda funcionar, o no, es que los ventiladores del evaporador dejaron de funcionar y nadie sabe por qué, cuándo se hizo el último mantenimiento, por qué dejaron de funcionar, qué pasó. Es muy importante entonces el mantenimiento preventivo, la periodicidad, cómo se debe realizar, qué actividades se deben realizar en X tiempo, que eso es lo que vamos a ver enseguida, y cómo esto puede obviamente generar ahorros dentro de la compañía. También es importante mencionar que no todas las empresas o no todas las empresas que tienen refrigeración tienen un equipo de mantenimiento propio con el cual hacer todas estas funciones. Sin embargo, hay muchas empresas o muchas personas que tercerizan este servicio de forma que lo hacen, algunas funciones las hace su personal, como la inspección, como la limpieza general, y otras funciones las hace un tercero, una empresa, una persona, y ya realizan pues el resto del mantenimiento. Entonces tenemos tareas mensuales que son tales como la inspección visual de los equipos, la revisión de condiciones de operación del sistema, que son presiones, temperaturas, nivel de aceite, amperajes, voltajes, entre otros muchos que pueden existir dependiendo del sistema que estemos hablando. Tenemos análisis de rangos de sobrecalentamiento, subenfriamiento, presión de lubricación, consumos eléctricos, entre otros. Ajustes de tableros eléctricos, chequeos de controles y protecciones y limpieza de equipos, especialmente condensadores y evaporadores. Esto, por lo que les mencionaba y por las imágenes que vimos anteriormente, se debería hacer de forma mensual y dependiendo del tipo de cuarto al que estemos relacionando, es decir, si es un cuarto de empaque de embutidos, por ejemplo, la cantidad de grasa que se maneja dentro del sistema es muy alta, entonces se debería hacer sí o sí mensual. Sin embargo, hay otras industrias en donde el proceso es un poquito más limpio, por ejemplo, el empaque de fruta, más que todo lo que se ensucian es como polvillo del material de empaque, por ejemplo, de las cajas o de las estivas, más que de la fruta como tal, porque la fruta es lavada. Entonces, de pronto no tendrá que ser mensual, sin embargo, sí deberá ser
una inspección y por lo menos un aseo muy general de estos equipos, pero en otras industrias, como les digo, por ejemplo, la de embutidos o la de cárnicos, donde se manejan altos contenidos de fluidos, de grasas, de carne expuesta, pues sí se debería sí o sí realizar mensualmente. Tenemos actividades trimestrales que son, por ejemplo, revisión de parámetros de controladores electrónicos y mecánicos, revisión y calibración de sensores, revisión del comportamiento del deshielo, evaluar el deterioro de los evaporadores y condensadores, revisión de focos de oxidación y pruebas de fugas. Todas estas actividades que aquí estoy presentando, es importante entender que deberían tener su formato y deberían tener su forma de realizarse y bueno, su mecanismo. Tenemos actividades semestrales, que es verificación de condiciones de compresor y calentador de cárter, perdón, verificar la pérdida de presión en filtros, revisión de juntas de paneles en los cuartos fríos, y anual tenemos mantenimiento de puertas, prueba de acidez del sistema, cambios de aceites y filtros, de acuerdo con la revisión de los parámetros físico-químicos. Es importante que esto se realice en un laboratorio certificado. Y tenemos revisión de rodamientos y o transmisión de ventiladores. Entonces, bueno, si me dan por favor aquí un momento, yo... Un momentico, por favor. Listo, ya volví por acá. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de costos ocultos en la operación de cuartos fríos, donde tenemos unos costos ocultos, por ejemplo, en la operación desde el diseño, como lo son los costos ocultos en una mala selección de equipos, en una mala ubicación de evaporadores, en un mal diseño de tubería, en un mal diseño de aislamiento de tubería. Esto es algo que no todo el mundo tiene en cuenta, y en una mala panelería en cuanto a los espesores que se deberían tener. Y en otros factores como lo son el mantenimiento, la infiltración, la ubicación del producto, la iluminación, el control y monitoreo. Estos son costos ocultos que nosotros no vemos a simple vista, pero que siempre van a estar como un vampirito por allá detrás chupando en caso de que se estén controlando de mala manera o de que el diseño haya quedado realizado mal. Tenemos entonces como última parte, antes de salir al descanso, el registro, control y trazabilidad dentro del cuarto frío. ¿Cómo se podría hacer este registro, control y trazabilidad para poder tener un correcto funcionamiento del cuarto? Entonces tenemos que el registro en cuartos debería ser de temperatura y de humedad, y tenemos que el registro en productos debería ser la deshidratación o merma, que ya lo revisamos, el delta de temperatura entre, por ejemplo, si estamos hablando de un túnel o de un prefrío, si vamos a tener un delta de temperatura muy alto entre un producto y otro producto del mismo bache de enfriamiento, si esto me afecta de pronto si algún cliente de pronto me pide un delta específico, y siempre, idealmente, se debería dejar un producto testigo. Esto se utiliza mucho en la agroindustria en cuanto a que siempre se deja de un lote un producto testigo, una caja o un pallet. Normalmente pues no se deja tanto producto, se deja normalmente un par de cajas de producto para poder determinar cómo le fue a la maduración de este producto, cómo le fue a la maduración, si llegó al punto en que era, cómo llegó ya finalmente después de madurado, y poder tener como ese producto. Luego tenemos un registro y control en cuanto a cómo se debería hacer, por ejemplo, en un cuarto, y tenemos, por ejemplo, registro y temperatura de prefrío. Cómo ingresa la fruta, cómo está la cara frontal, cómo está la cara posterior, de entrada y de salida de la misma fruta, del mismo bache, cuál fue la fecha de ingreso y la hora de ingreso.
y los diferentes puntos que están mencionados anteriormente en la parte de abajo. Tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, de la parte de abajo en la estantería y de la parte de arriba en la estantería. Ojalá cara inferior y cara frontal y cara posterior siempre. Esto siempre se debería realizar. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se podría llegar a hacer. Esto es un ejemplo de cómo se podría llegar a hacer, por ejemplo, en aguacate. Sin embargo, pues depende de muchos factores, entre esos, si ya se está haciendo, si no se está haciendo, si se quiere hacer de esta forma. Existen 1000 otras formas de realizarlo. Sin embargo, siempre se debería tener un registro de esto. Y finalmente tenemos el registro, control y trazabilidad, cerrándolo con indicadores KPI, que son, por ejemplo, se podrían tener indicadores de eficiencia, de disponibilidad y de punto de operación del sistema de refrigeración. Donde tenemos, por ejemplo, la eficiencia podría ser el consumo. ¿Cuál es el consumo esperado en operación comparado con el consumo real en el mismo periodo de tiempo? Es decir, ¿cuánto debió haber consumido mi sistema de refrigeración y cuánto consumió finalmente después de la operación? La calidad, cuánto tiempo operó el sistema en óptimas condiciones de presión, temperatura y humedad, y cuántas veces operó por fuera de estos rangos de operación. Esto respecto al punto de operación del sistema de refrigeración. Yo también puedo medir la calidad desde otra perspectiva, que es la perspectiva del producto. De un mismo bache o de un mismo lote, cuánto producto me enfrió de forma correcta y cuánto producto me enfrió de mala forma. Tuve problemas con el enfriamiento, se me quemó la fruta o se me quemó la carne o la canal, o no llegó a la temperatura que era cierto porcentaje de las canales que tengo dentro del cuarto, o cierto número de pallets hablando de fruta, no me llegó a la temperatura esperada en el tiempo para cual el cuarto está diseñado. Y en disponibilidad tenemos el tiempo o el rendimiento, que quiere decir el tiempo del sistema operando en cualquier condición comparado con el tiempo en que debió trabajar en el mismo periodo de tiempo. Es decir, si mi sistema de refrigeración tuvo que haber estado disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 31 días del mes, si realmente sí estuvo disponible todo ese tiempo, o en algún momento tuve una falla y no supe cuánto tiempo fue, o tuve una falla que fue de 3 horas. ¿Eso cómo me afecta? ¿Eso cómo afecta mis indicadores? Y con estos 3 indicadores uno puede tener un indicador global que se llama el OEE. Este indicador es un indicador muy interesante porque me permite determinar, es un indicador con el cual se miden los equipos mecánicos a nivel mundial. Este indicador es mundial y se puede medir de muchas formas. Este es simplemente un ejemplo de cómo se podría medir para obtener este indicador. Y es muy interesante y nos da mucha información respecto al global de la compañía, a cómo está el sistema, cómo está la calidad del producto, si estoy operando bajo los parámetros que están correctos o si tengo algún punto que mejorar. Por ejemplo, no, es que yo estoy consumiendo mucho. Pues mi punto de operación y mi disponibilidad está muy bien, pero es que yo estoy consumiendo mucho. Ah, bueno, entonces venga, revisemos. ¿Por qué? Porque su OEE para equipos mecánicos normalmente debería estar por encima del 80%. Ah, pero es que está en 70% porque es que mi eficiencia es la que me lo está dañando. Ah, bueno, entonces venga, revisemos qué es lo que está pasando. Venga, revisemos si es que usted está consumiendo de más porque está metiendo más carga de la que debería, o está consumiendo de más porque los equipos están sobredimensionados, o está consumiendo de más por alguno de estos factores que se tendrían que evaluar para poder mejorar como tal el indicador que se llama OEE. Entonces, con esto terminaríamos esta primera parte donde les explicamos en términos generales el manejo correcto de un cuarto frío, y ya continuaríamos. Si quieren, mi propuesta es volvernos a ver aquí a las 7:30 para que ya Andrés pueda comenzar con la parte de maduración, que es un tema súper interesante, es un tema que vamos a ver, tiene mucho que ver con lo nuevo con la industria colombiana, tiene mucho que ver con la industria latinoamericana y tiene mucho que ver con la forma en cómo se deberían hacer las cosas y cómo podríamos desde refrigeración
entrar a aportar a un diseño de maduración o entrar a aportar a un proceso de maduración que se vaya a tener. Entonces, nos vemos aquí a las 7:30. ¿Listo? Vale. Listo, bueno. Listo. Listo.
Bueno, entonces, por aquí para que sigamos, ya le doy entonces el paso y la palabra a Andrés para que empiece. Andrés me hace señitas entonces para irte pasando las diapositivas. Claro que sí. Comencemos de nuevo. Muy buenas noches. Espero que se disfruten este bloque referente a todo lo que tiene que ver con maduración y desverdización. Primero quiero empezar con que María José terminó su bloque con una inquietud bien interesante y es planteando un interrogante que tiene que ver con la sinergia que hay entre la refrigeración, la conservación y todo el tema de maduración y desverdización. Y ahorita más adelante van a entender por qué esa sinergia es tan importante cuando en Colombia, como lo dijo María José, no se hablaba de maduración sino hasta hace muy pocos años, o de desverdización. Posiblemente se empezó a hablar de maduración, de desverdización, por el crecimiento exponencial de la población, por la necesidad de ver productos y disponibilidad de productos en todos los anaqueles, en todas partes. Pero uno de los grandes interrogantes es, ¿Colombia entonces adoptó la tecnología para maduración o adaptó la tecnología que tenía para maduración o simplemente buscó esa sinergia entre adopción y adaptación? María, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahora sí. Listo, dale. Gracias. Entonces, partamos de ese interrogante con la siguiente diapositiva. Entonces, para poder hablar de maduración y desverdización, tenemos que empezar a conocer que se desverdizan y se maduran frutas, ¿vale? Y que las frutas como tal son seres vivos que tienen funciones vitales como los seres humanos. O sea, respiramos, necesitamos energía. En nuestro proceso de respiración generamos CO2, activamos, tenemos funciones como crecer. En el caso de las frutas crecen en la planta, llegan a una madurez fisiológica, se cosechan, pero tienen una bondad. A pesar de cosechados, siguen vivos, envejecen y mueren. Pero la gran inquietud es, ¿qué pasa cuando se desprende una fruta de su planta? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una separación que nosotros llamamos cosecha. Pero ¿qué trauma le creamos a esa fruta? Esa fruta es capaz a través de la tecnología de recuperar su vitalidad, ¿cierto? No sabemos. O de rescatar ese ciclo natural que venía sucediendo en la planta. Las frutas en su naturaleza tienen una cantidad de recubrimientos que son el resultado de los fungicidas, que son el resultado del aire, de la interacción de la contaminación, pero esa misma capa que ellas forman les sirve como protector. Al cosecharla, esa capa automáticamente se pierde porque pasa a unos procesos post cosecha, donde esa post cosecha implica procesos de lavado, procesos de manipulación, y empezamos a deteriorar un factor muy importante en la fruta, que es la calidad. Pero entonces uno se cuestionaría, bueno, ¿la calidad con miras a qué? Pues la calidad es un factor inherente a la fruta y tiene que estar asociada al sabor, está asociada al color, está asociada a una cantidad de daños mecánicos que pueden ocurrir en esos procesos de post cosecha y que alteran sustancialmente la vida útil de ese producto con miras a ser utilizado en X industria. Siguiente. Esperemos que pase la diapositiva. Listo. ¿Y por qué hay diferentes industrias? No es lo mismo tener la calidad de un producto que va a ser exportado, no es lo mismo tener la calidad de un producto que vamos a madurar para ser exportado, para ser liofilizado, para producir una cuarta gama, para poner en un anaquel. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque esos procesos tienen variables diferentes. Ahora bien, sería mucho más fácil